Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta presentación del libro La Argentina en el banquillo, de Sebastián Rey, un libro que recoge las experiencias de lo que es la actuación del Estado argentino frente al sistema interamericano de protección de derechos humanos, con sus distintos matices a lo largo del tiempo, con una detallada crónica de los casos en los que la Argentina se vio envuelta, cómo se desarrollaron los mismos y cómo se resolvieron. Y lo que es más importante, ofrece un panorama muy claro de cómo funciona el sistema interamericano de protección de derechos humanos, de cómo se accede al mismo, de cómo se desarrollan las distintas etapas de las peticiones que se presentan ante el sistema y qué impacto tienen las mismas, sus resoluciones, en lo que es el ordenamiento jurídico nacional y lo que es la vida cotidiana de todos los argentinos. Para hablar sobre el tema, bueno, vamos a tener al autor, a Sebastián Rey, que es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de José C. Paz, autor de distintos libros, otro que también se refiere al mismo tema, que hace poco tiempo que se editó, después les vamos a pedir que nos cuente algo sobre ese libro también. ¿eh? Vamos a tener a María Dolores Gómez, que es defensora oficial del Departamento Judicial de San Isidro y que ha sido peticionante ante el sistema. Y vamos a tener a Javier Salgado. El doctor Javier Salgado es director de Contencioso Internacional en materia de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en tal carácter es uno de los representantes del Estado argentino que ha tenido una amplia participación y por lo tanto una muy rica experiencia en lo que es todo lo relacionado al funcionamiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Así que bueno, para empezar le vamos a dar entonces la palabra a María Dolores Gómez. Doctora, cuéntenos su experiencia en relación al sistema interamericano. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy defensora, como bien ha señalado, del Departamento Judicial de San Isidro. Soy defensora desde el año 1999 y antes era secretaria de la Defensoría y siempre se realizaban las visitas de cárceles de manera anunciada, era una costumbre, siempre no había nadie que no lo hiciera de esa forma, o sea, se anunciaba la visita, por supuesto se preparaba, eh, y obviamente uno entraba, qué sé yo, a Olmos y daban ganas de quedarse hasta almorzar y a dormir. Y bueno, y siempre tuve la idea de que esas visitas debían hacerse de manera sorpresiva, sin anunciar. Así que bueno, cuando accedí al cargo de defensora, comencé con esas prácticas. La primera experiencia fue en la unidad, en aquel entonces 29, que era la cárcel de máxima seguridad, la más conocida en América Latina. Y me llamaba la atención porque los detenidos venían vestidos de naranja, muy estilo Yanquilandia, digamos, con sujetos de una forma distinta y ese uniforme naranja distintivo, y todo el mundo le tenía terror a esa unidad carcelaria. Así que bueno, un día le pedí a un compañero si se animaba a hacer esa visita de manera sorpresiva, y bueno, la llevamos adelante. Y la verdad que lo que encontramos era inimaginable. Era una cárcel donde se permanecía las 24 horas encerrado, en celdas aisladas, sin ningún tipo de comunicación. Las visitas se realizaban, las visitas de familiares a través de vidrios, y cosa que, bueno, no es habitual en las cárceles argentinas. Y a medida que pasábamos los pabellones, lo que veíamos eran ojos morados, eh, un terror terrible, y si bien eh, había cámaras por todos lados, lo cierto es que, bueno, sacábamos presos al azar y pedíamos tener entrevistas
privadas, cosas que tampoco se hacían, y nos iban contando cómo sistemáticamente eran sacados de esas celdas, no sabía a quién le tocaba cada día, y los llevaban a la parte de sanidad, donde recibían toda clases de golpes, desde el famoso pata, hubo uno que había sido hasta crucificado. Realmente las torturas eran algo increíble. Bueno, salimos de allí, la verdad que muy impresionados, porque esto no era algo visible dentro de... Nosotros siempre traíamos en comparendo a los detenidos, y no había muchos relatos de este tipo de cuestiones, y obviamente que muchas veces cuando se pedían algún detenido, decían que bueno, se había negado y ahí quedaba. Realmente la negativa no era cierto, sino que evidentemente estaría muy golpeado. Bueno, se interpuso un habeas corpus con mi compañero y ya causó bastante revuelo, pero no solamente el habeas corpus denunciando torturas, porque eran torturas, sino que además un habeas corpus hablando de esto y además con una visita sorpresiva. Con lo cual estimé que sí, que era lo mejor que se podía hacer, digamos, para ver la realidad de lo que ocurría en las cárceles bonaerenses. La segunda visita que hago con la misma modalidad fue a Sierra Chica, donde encontré métodos de torturas que eran de la época militar. Por ejemplo, escuchaba una radio que sonaba permanentemente, entonces le pregunté a uno de los detenidos qué era eso, y me decía que esto lo estaba todo el día, incluso a la noche, cuestión de que no pudieran dormir. Los pabellones de aislamiento eran, bueno, catacumbas, se les pasaba al detenido en un bol todo sucio la comida, no había ventanas, no tenían elementos de ningún tipo, ni tenedores, o sea, nada, se comía con la mano como si fuera un animal. Bueno, esto entre otras cosas, ¿no? Faltantes de comida, medicación, etc. Se hace un segundo habeas corpus, que cayó en la sala primera de San Isidro, y efectivamente también allí se causó un gran escándalo, porque los jueces evidentemente ignoraban estas realidades. Y bueno, varios detenidos que estaban bastante lesionados fueron trasladados a comisarías momentáneamente, y bueno, seguía así incluso con comisarías, hasta que bueno, un buen día sorpresivamente voy a la casa de una amiga, había hablado por teléfono, pasé 2 veces, le pedí su dirección, me la pasó 2 veces, evidentemente ya mi teléfono estaría intervenido, no lo sé, pero la cuestión es que cuando llego a su casa, tenía que caminar un trecho bastante largo, digamos, oscuro, y se me aparecen como si fueran abanico 4 hombres. Yo había estacionado mi auto, llevaba mi cartera, las llaves del auto en la mano, y sin decirme ni palabra comienzan a golpearme. Yo creí que era un robo, ya tenía las llaves en la mano del auto, y bueno, doy el auto, la cartera, se van, y no, la verdad que me dieron una paliza terrible. Eran 4, y uno parado, yo ya veía que se estaba desabrochando, yo dije, bueno, acá pasa lo peor, no podía gritar, quedé como muda, choqueada por los golpes, hasta que, bueno, me salió un grito, alguien escuchó, empezó a gritar, se fueron y me hicieron una seña como que, con esto, ¿no? Como que me iban a matar, algo así. No le di importancia, pensé que, bueno, eran 4 locos o no sé. Bueno, pasaron 2 semanas aproximadamente y recibo un llamado de un preso que estaba en Trelew. Era un detenido que estaba implicado en la causa AMIA. Y nada, me empieza a contar cómo desde esa unidad 29 se estaba pensando o pidiéndole a varios detenidos que me mataran. Así, que me mataran. Yo la verdad que no sé, quizás por inocencia, falta de experiencia, no lo sé. No le di mucho crédito, más allá de que, bueno, lo escuché bastante tiempo, incluso con la secretaria logramos grabar la conversación, pero me daba datos muy precisos. Él había pasado por la unidad 29
obviamente que no tenía forma de conocerme, pero él podía describirme, por ejemplo. Y esto sí ya me causó más alarma. Me dijo quiénes eran los jefes penitenciarios que le habían ofrecido incluso a él mismo realizar la tarea. Y bueno, que él me quería avisar bueno, muchas otras datos que realmente me sorprendían. Bueno, hice una reunión con los otros defensores, yo era defensora general interina en ese momento, y fueron ellos mismos que asociaron una cuestión con la otra. Me dice, mira, si pasó esto hace 15 días y ahora esta situación, evidentemente hay una cuestión de riesgo. Con lo cual hice la denuncia, obviamente no pasó nada, no me tomaron el testimonial y bueno, después viajé a Trelew a ver en forma personal a este hombre, pasó muchos más datos, pero claro, como era alguien que estaba implicado con el tema AMIA, parecía que carecía de credibilidad. Así que bueno, no se investigó nada, absolutamente nada. El fiscal se dedicó a pegar en el expediente noticias sobre esta persona, como que había mentido, que había inventado, que había ayudado, digamos, a desviar la investigación del caso AMIA, con lo cual quedó en la nada. Bueno, al fin de no extenderme demasiado, estas amenazas eran permanentes, en principio por teléfono, te vamos a matar a vos, a toda tu familia, bueno, quedaba ahí. Pero ya después empezaron a llegar detenidos que estaban armados, yo los atendía en mi despacho a solas, yo siempre atiendo a los detenidos en forma privada, y los mismos detenidos, cuando yo cerraba la puerta, me entregaban la faca. Y me acuerdo una vez uno que trajo pero una cantidad de droga enorme que puso arriba de mi despacho y yo le preguntaba para qué era eso y me decía nada, la tengo que lastimar. Y yo me lo quedé mirando y digo, bueno, ¿y qué va a hacer? Me dice, no, doctor, acá tienen las drogas que me dieron, acá tiene la faca, no la voy a tocar. Bueno, nada, se fue. Por supuesto que a esas personas que me venían diciendo les iba haciendo un seguimiento, porque sí tenía mucho temor a que al no cumplir la orden los lastimaran, cosa que efectivamente pasaba. Y bueno, detenidos así armados, una cantidad enorme, que bueno, sí tenían a bien por lo menos entregarme las facas. Mientras tanto, bueno, yo seguía con esta cuestión de hacer las visitas sorpresivas, hasta que sí, ya se armó un revuelo muy importante en la unidad 29, porque bueno, como que se enfurecieron más, las torturas siguieron, se hizo un habeas corpus muy grande, fue un escándalo en la provincia, porque a medida que se los iban sacando a los detenidos y trasladando, lo que un fiscal muy conocido, muy mediático, le pareció muy mal, con lo cual hizo una presentación a la Corte de la provincia diciendo que estábamos poniendo en riesgo la seguridad provincial, con lo cual la Corte decidió sacarle ese expediente al juez natural y enviarlo a la Corte. El final de la película fue que todos los detenidos fueron nuevamente reintegrados a esa unidad y obviamente salvajemente golpeados y torturados. Paralelamente con eso seguían las amenazas hasta que, bueno, en una ocasión, eso fue lo más grave, me llama un camarista a la tarde para que subiera a su despacho y me encuentro con una persona, me la presenta y me dice, por favor, doctor, escuche lo que tiene que decir. Bueno, esta persona sí había sido liberada efectivamente, tenía un documento falso, había sido liberada de la unidad 29 y bueno, y él me decía que le mostraron fotos, bueno, lo mismo de siempre, y obviamente que a mí me podía escribir porque me estaba viendo. Entonces le pregunté, bueno, sí, usted me puede describir, dígame algo más de las fotos que vio. Entonces, bueno, ahí me describe que le muestran una foto donde yo estaba sentada con una persona, me describe a la persona, efectivamente era mi ex marido, y bueno, había varias fotos, evidentemente ya se estaban haciendo seguimientos, el hombre le habían dado un arma de fuego, entonces bueno, le pregunté por qué se entregó,
porque en definitiva le salía más barato hacer lo que tenía que hacer o lo que le ordenaban hacer, y me decían que no, él me respondió que no, no lo iba a hacer porque era una mujer, pero además me decía, doctora, me llegan a detener de nuevo y no voy a sobrevivir en ninguna cárcel de la provincia, porque sí, efectivamente, la verdad, creo que estoy viva gracias a los detenidos que en ese momento me cuidaban, había hecho como una red, digamos, en todas las unidades tenía informantes que me iban avisando de estos movimientos. Ya digamos, el nivel incluso de agresión hacia mí aumentaba cada vez más hasta que, bueno, ya la verdad que no sabía qué hacer. Y un día recibo un llamado de Horacio Berbisky, que me sorprendió mucho porque yo no lo conocía, y me invitó a su casa. No sé cómo, pero tenía todos los habeas corpus que había hecho. Y él me dijo, la verdad que desde la época militar no veo estas cosas escritas, y me aconsejó que hiciera público, que hiciera público el caso. Me dice, te van a matar. Bueno, ahí intervino el CELS y, bueno, se pidieron medidas cautelares, que efectivamente la Comisión Interamericana concedió, ayudó mucho Santiago Cantón también en ese entonces, y bueno, lo primero que pidieron obviamente fue que se investigaran las denuncias sobre las amenazas, el hecho de la golpiza que me habían dado, y además que me dieran protección. La protección consistió en darme una custodia, bastante ineficaz, por cierto. Eh, Creo que por lo menos en ese momento no había muchas personas entrenadas para cuidar realmente a alguien que estuviera amenazado, ¿no? Eh, Experiencias como creo que están contadas en en el libro de Sebastián, de ir a una comisaría atestadas de detenidos y de golpe mirar y ver que uno de los gendarmes que me cuidaba había entrado con el arma en la cintura. Cuestión de que, bueno, casi me desmayo, lo hice salir afuera y se podrán imaginar si algún detenido le sacaba el arma y empezaba los tiros. Así que, bueno, transcurrió así el tiempo, entre respuestas, pedidos de explicaciones al Estado argentino, pero bueno, lo que obtuve, digamos, sí, en principio fue una cuestión eh, como de un paraguas, se podría decir, por la intervención de la comisión y del dictado de las medidas cautelares, pero lo cierto es que el Poder Judicial, sinceramente, no parecía como que se había ensañado aún más. Hubo una causa que, bueno, yo había aportado mucha prueba, que estaba, digamos, hasta para allanar la unidad 29, y justo al fiscal se le ocurre declararse incompetente, con lo cual todo quedó en la nada. Y así que reitero, en principio creo que sirvió, digamos, como una cuestión de, bueno, pongámosle una custodia, y en cuanto a la investigación nunca se llegó a nada, nunca se llegó a nada, fueron creo que 3 o 4 años que estuve con custodia. Eh, Estaban bastante asustados, no tenían experiencia, insisto, y, y bueno, hasta que cesaron las amenazas un poco más, digamos que se acostumbraron un poco a mi modalidad de trabajo, pero también aparecieron otras organizaciones que empezaron a hacer lo mismo, como la Comisión por la Memoria, por ejemplo. Entonces, bueno, como que se instaló un sistema de visitas carcelarias, que yo ya no era la única que lo hacía, entonces eh, empezó a cesar, digamos, este ensañamiento hacia mi persona. Ahora, en cuanto a la intervención de la comisión, reitero, creo que en principio fue efectiva como un parate, porque hasta el procurador de la provincia, Eduardo de la Cruz, en aquel momento, me recibió. Lo único que yo le pedía, por favor, era protección para mi hija. Me dijo que de ninguna manera. Entonces, digamos, esa presión sí sirvió, por lo menos sí se le puso una custodia a mi hija, tuvo que irse a vivir con sus abuelos un tiempo, pero digamos, no mucho más que esto, ¿no? Si bien, reitero,
yo estoy agradecida en cuanto a ese primer impacto que frenó algunas cosas. Me parece a mí, estimo yo, que los controles que luego se hacen sobre si el Estado cumple o no cumple con lo ordenado es poco eficaz. Es poco eficaz y bueno, uno tiene que arreglarse como puede Bueno, y nada. Esta fue mi experiencia. bueno, gracias María Dolores. Rasgos, ¿no? Eh, es una experiencia realmente tremenda. Yo le voy a pedir a Javier Salgado que, además de contarnos sus experiencias, sus largas experiencias como representante del Estado, nos cuente un poco cómo es el mecanismo de acceso al sistema interamericano, para que más o menos queden claro cuál es la forma que tiene cualquier ciudadano frente a una violación de sus derechos humanos para recurrir al sistema internacional. Javier, por favor. Bueno, muchas gracias Luis y muchas gracias María Dolores por tu testimonio. Bueno, a ver, la manera que una persona sometida a la jurisdicción de un Estado tiene de acudir al sistema interamericano parte de la base de un previo agotamiento de los remedios judiciales que pudieran estar disponibles en el ámbito interno. Es decir, los sistemas internacionales son, por definición, subsidiarios de los sistemas de protección nacionales, de los ordenamientos jurídicos nacionales, y solo una vez que se agota esos recursos que eventualmente pudiera tener la persona que es víctima de una violación de derechos humanos o que sufre una amenaza en el ejercicio de sus derechos, puede acudir e invocar la protección internacional. Por supuesto, siempre hay también excepciones, ¿no? Cuando directamente no existen los recursos internos disponibles en un Estado, o cuando se le impide a la presunta víctima agotar estos recursos internos, o cuando claramente hay un escenario en el que esos recursos son insustanciales, como puede haber sido el caso de María Dolores, que contó con tanto detalle hace unos minutos. Es así que cuando estos escenarios se producen, entonces las personas o grupos de personas pueden acudir al sistema interamericano, pueden presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea por una cuestión que tiene que ver con el fondo, donde se pretende atribuir responsabilidad internacional a un Estado, miembro de la OEA, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o en escenarios como el que relató María Dolores, de gravedad, urgencia e irreparabilidad, donde hay un escenario fáctico que supone que esa persona está frente a una situación de riesgo, una situación grave, una situación de urgencia, y una situación que si no se atiende puede devenir en irreparable. Y es ahí donde la Comisión Interamericana puede acudir en protección de la persona que está en esa situación a través de la adopción de una medida cautelar, solicitarle al Estado la adopción de medidas cautelares tendiente a proteger los derechos que están siendo amenazados, ¿verdad? Que usualmente son relacionados con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, no tanto a otras cuestiones. O sea, teóricamente podría cualquiera de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, digamos, dictar una medida cautelar a través de la Comisión Interamericana para proteger cualquiera de los derechos. Pero en general lo que sucede en la práctica reciente es, la práctica habitual del sistema interamericano, es que los bienes jurídicos que se protegen o que se tienden a proteger a través de estos mecanismos son la vida y la integridad personal. También existe un estado superior al de la Comisión Interamericana, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene facultades de dictar lo que se conoce como medidas provisionales, ¿verdad? En un escenario donde también es un estándar un poco superior al que utiliza la Comisión Interamericana, son escenarios de extrema gravedad, urgencia y irreparabilidad los que permiten o los que facilitan el acceso a la Corte Interamericana, y también son distintos los escenarios, ¿verdad? La Corte puede dictar medidas provisionales autónomamente o a pedido de parte cuando tiene un caso sometido a su jurisdicción, y en otros escenarios en el que no hay un caso sometido a la jurisdicción, pero se presenta una situación de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, es a través de la Comisión Interamericana que la Corte Interamericana puede eventualmente dictar una medida provisional, que desde luego son de cumplimiento obligatorio para los estados. Desde luego también
lo que un poco manifestaba María Dolores, esto es más allá de la eficacia que pudo haber tenido. Pero yo creo que sí, en su caso fue muy valioso porque permitió darle una visibilidad internacional a la situación que estaba pasando María Dolores, y la protección internacional permaneció, si mal recuerdo, durante varios años, ¿verdad? Por lo menos 4 o 5 años estuvo vigente la medida cautelar. Yo recién entraba en la Cancillería, en aquellos, creo que era el año 2002 aproximadamente, Sí, me aproximadamente. corregiría María Dolores. Yo recién entraba en la Cancillería y recuerdo que fue un caso muy preocupante que generó un sinnúmero de contactos y reuniones con la Procuración de la provincia, con fiscales, con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en aquel entonces, y que realmente generó mucha preocupación en el Estado. Pero ese es uno de los puntos que tiene el sistema interamericano, ¿verdad? Claramente es un mecanismo que permite darle visibilidad a problemas muchas veces estructurales que ocurren al interior de los estados, pero que tiene debilidades, por supuesto. No es las decisiones de los órganos internacionales, incluso de la Corte Interamericana. Hoy por hoy en la Argentina todavía no existe un mecanismo de ejecución de esas decisiones internacionales, lo cual lo tiñe a este sistema también de cierto grado de debilidad, que no es una exclusividad, digamos, del sistema interamericano. La mayoría, salvo sistemas más sofisticados, si se quiere, como el sistema europeo, que tiene otros mecanismos para generar los escenarios para instrumentar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en general los mecanismos de protección internacional dependen de la voluntad política del Estado, ¿verdad? Que también se traduce en otras complejidades al interior, porque el Poder Ejecutivo puede tener la mejor de las voluntades para llegar, por ejemplo, a un acuerdo de solución amistosa, donde claramente hay, por ejemplo, un escenario de privación de justicia, pero si no hay una voluntad política del Poder Judicial, que es uno de los grandes problemas que se tienen hoy día en la región, esto es imposible. Entonces, por eso siempre insisto en estas charlas que a veces me invitan para hablar del sistema interamericano, de la importancia que los estados cuenten con mecanismos internos de ejecución de decisiones internacionales, que establezcan un procedimiento, que establezcan obligaciones muy concretas, que no quede librada a la buena o mala voluntad de los funcionarios de turno, que creo que eso es algo que se refleja muy bien en el libro de Sebastián, me parece. El valor intrínseco que tiene el sistema interamericano, que tiene el mecanismo de casos para hacer visibles situaciones de violaciones de derechos humanos, problemas estructurales de los estados, sobre todo en el caso de Argentina, problemas relacionados con la administración de justicia y de qué manera se administran o se miran desde los estados, sobre todo provinciales, ¿verdad? Esta obligación de respeto y garantía que tienen los estados en respecto de los derechos reconocidos en la Convención Americana, y esa necesidad de que el Estado ponga en marcha todo su aparataje administrativo, toda su fuerza, todo el músculo del Estado, como decía un ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana que siempre utilizaba esta metáfora, ¿no? La necesidad de que el Estado ponga el músculo en acción para cumplir con esas obligaciones que asumió en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esto es un desafío pendiente, es un desafío para el sistema interamericano también en el ámbito internacional, porque la OEA, creo yo que frente a estas falencias, esta falta de efectividad que tiene el sistema interamericano, debería dar pasos decididos para que desde la misma organización internacional se generen condiciones que obliguen a los estados a cumplir con esas decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana en su caso. Y desde luego, como decía hace un ratito, es claramente una asignatura pendiente del Estado argentino, de legislar, de establecer mecanismos, normativas, procedimientos que hagan real el efectivo goce de esos derechos humanos a través de las decisiones de los órganos internacionales. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos, Javier. Bueno, antes de darle la palabra a Sebastián, voy a hablar un poquito de mi propia experiencia. En su momento, y como subsecretario de Protección de Derechos Humanos, cargo que ocupé entre el 2007 y el 2015, me tocó ser uno de los representantes del Estado argentino en lo que eran las peticiones que se presentaban ante el Sistema Interamericano de Protección.
Voy a aclarar un poco cómo es el funcionamiento. Hay, digamos, dos patas del Ejecutivo Nacional que intervienen en lo que hace a la resolución de los casos que se presentan en el sistema interamericano. Por supuesto, como es su función primordial, ¿no? Interviene Cancillería, en este caso, en el cargo que actualmente ocupa Javier, ¿no? Y por otro lado, interviene la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a partir de la Subsecretaría de Protección y de la dirección que en su momento se llamaba Nacional de Asuntos Jurídicos, que tenía a su vez un área internacional. Esto implicaba un esfuerzo del Ejecutivo por tratar de encontrar respuestas y soluciones a casos que en la mayor parte de las peticiones no correspondían al Estado federal, sino que eran problemas que se habían suscitado en estados provinciales o que tenían que ver en muchos casos con la actuación o la falta de actuación del Poder Judicial y la falta de respuesta a los reclamos que se presentaban en esos casos, o unas respuestas totalmente ineficaces o injustas directamente. A partir de comprobar que esa situación existía, una de las cuestiones que en ese momento por lo menos tuvimos como principio rector, a diferencia de otras gestiones que habían actuado anteriormente, es que el Estado no tenía por qué defenderse siempre de todas las cuestiones que se presentaban ante el sistema, porque muchas veces nosotros advertíamos que esas peticiones tenían una base bien real de violación a los derechos humanos. El caso que narró la doctora Gómez es clarísimo en ese sentido. Pero no solo eso, había muchos casos que en algunas situaciones estaban en periodo de juzgamiento ante la Corte, donde la responsabilidad internacional del Estado argentino, más allá, repito, de que no fueran hechos propios del Estado federal, sino que correspondieran a alguna jurisdicción provincial, estaba claro. La idea siempre había sido que había que defender al Estado a pesar de todo, y nosotros creíamos que no, que lo que había que defender era la vigencia de los derechos humanos y que por lo tanto, en esos casos, correspondía aceptar la responsabilidad internacional, cosa que hicimos en algunas cuestiones bastante complejas, como había sido la desaparición forzada de Iván Torres en el Chubut, como fue el caso de Eduardo Kimmel, un periodista condenado que motivó unas reformas profundas en materia legislativa, y hubo otros muchos casos en los que buscamos, cuando todavía estaba en etapa de trámite ante la Comisión Interamericana y no de juicio ya, de encontrar una solución a partir de la adopción de soluciones amistosas. Si yo mal no recuerdo, corregime Javier, entre 2003 y 2015 la Argentina firmó 18 soluciones amistosas en casos que estaban siendo tratados ante la Comisión Interamericana, y adoptó el Ejecutivo a partir de eso una serie de obligaciones, algunas que les eran propias, porque esta es otra de las cuestiones que se presentan. El Ejecutivo puede adoptar cierto tipo de soluciones en materia de lo que son las cuestiones que se presentan ante el sistema interamericano, y otras no le corresponden o no las puede porque no está dentro de sus funciones. Por ejemplo, las reformas legislativas, el Ejecutivo las puede impulsar, pero va a depender de la voluntad del Poder Legislativo de convertir esas reformas en leyes o no. Lo mismo en relación a la actuación del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo podrá instar actuaciones, podrá hacer presentaciones, pero en definitiva va a corresponder al sistema de administración de justicia resolver esas situaciones, resolver esas peticiones. Como decía, en algunos casos sí la actuación produjo efectos. En el caso de Eduardo Kimmel, que es un caso bastante conocido, Kimmel es un periodista que había investigado la matanza de San Patricio, es decir, la masacre de sacerdotes y seminaristas de la Orden de los Palotinos de 1976 en el barrio de Belgrano. Kimmel investigó el caso y de acuerdo a sus investigaciones y a lo que publicó y lo que claramente sucedía en aquella época, el juez que había intervenido, Guillermo Rivarola, no había cumplido ni mínimamente con sus deberes de investigación y juzgamiento, a pesar de tener elementos suficientes como para formalizar reproche a las autoridades militares y a los grupos de tareas que habían intervenido. Pero la cuestión fue que Rivarola se sintió ofendido por la publicación del libro
querelló a Kimmel y tras idas y vueltas en primera y segunda instancia, la Corte terminó condenándolo a Kimmel. Con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, Kimmel recurrió al sistema interamericano, tuvo una larga tramitación. Para la época en que a mí me tocó actuar ya estaba para dictar sentencia. Lo único que dijimos nosotros en ese momento fue algo que era básico, que era aceptar la responsabilidad internacional del Estado, no cabía otra solución. Se dictó una sentencia y nosotros hicimos lo necesario para que se diera cumplimiento, que es lo que decía un poco Javier. El problema que tenemos muchas veces es que la eficacia de la actuación del sistema interamericano va a depender de la voluntad política de los gobiernos en su momento de llevar a cabo las acciones que el sistema indica como necesarias. En el caso de Kimmel lo hicimos, modificamos la ley, modificamos el Código Penal, se modificaron los artículos correspondientes a las calumnias y las injurias, que fueron despenalizadas en casos de interés público y que fue cambiada también su penalidad en el resto de los casos, y se hizo un acto de desagravio a la memoria de Kimmel, que fue una situación bastante particular. Primero porque Kimmel lamentablemente murió antes de que se hiciera el acto de desagravio. Y segundo porque, pese a que intentamos hacer el acto en donde nos parecía que hubiera correspondido, que era la iglesia de San Patricio, donde desempeñaban sus funciones los sacerdotes y los seminaristas asesinados, como Kimmel era judío, las autoridades eclesiásticas pusieron trabas para que se hiciera en ese lugar el homenaje. Lo hicimos entonces en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, donde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo el acto de desagravio. En ese caso sí hubo un impacto porque se modificó la legislación, pero en otros casos era prácticamente imposible, donde había que consensuar o reformas con las provincias, reformas legislativas, o incluso a nivel nacional. Lo que señalaba Javier hace un momento acerca de la falta de una legislación que dé efectividad, ejecutoriedad a las sentencias y a las resoluciones del sistema interamericano, es una cuestión que siempre se nos planteó. Es decir, y que termina por dejar en manos de la voluntad política del gobierno de turno el cumplimiento o no de las resoluciones del sistema interamericano. Hasta el 2015 la Corte había asumido como obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana. Después del 2015, en su nueva composición, ya con la integración de los dos jueces propuestos por decreto por Mauricio Macri, esto es Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, la Corte cambió su criterio en el caso Fontevecchia, y dictó una resolución que más o menos dice que van a cumplir las resoluciones del sistema interamericano cuando les parezca bien, y cuando no, no las van a hacer, sosteniendo su imperio por sobre las resoluciones de la Corte Interamericana. Cosa que no es la Argentina la única. Brasil también sostiene lo mismo, por lo menos lo hizo en el caso de la guerrilla de Araguaia, donde la Corte Interamericana le había fijado la obligación de investigar, una obligación que ya está fijada en muchos otros precedentes del sistema interamericano, que frente a las violaciones de derechos humanos el Estado tiene la obligación de investigar y dar una respuesta. Bueno, no lo hizo Brasil, y el Tribunal Superior de Brasil negó la posibilidad de cumplir con lo que requería la Corte Interamericana. Tampoco lo hizo la Corte Suprema Uruguaya en el caso de Macarena Gelman. Macarena Gelman, la nieta del poeta Juan Gelman, había pedido la investigación de lo que fue el asesinato de su madre, María Claudia García y Ureta Goyena, y lo que fue la supresión de su identidad hasta que logró recuperar su verdadera identidad. La Corte le dio la razón, pero el Tribunal Superior de Uruguay se negó a hacerlo. Eso demuestra que, como bien indicaba Javier, y como además está muy claro en el libro de Sebastián y en todo el desarrollo que él va haciendo de los casos en los casos que analiza, en los que la Argentina fue parte, la cuestión queda siempre en manos de lo que es la voluntad política de un Estado. Y eso es un déficit que habría que sanear y que habría que lograr impulsar y obtener las reformas estructurales necesarias para que la intervención del sistema interamericano tuviera efectividad y ejecutoriedad en todos los casos.
Ahora sí le vamos a pedir al autor del libro, a Sebastián Rey, que nos ha dado esta posibilidad de poder debatir y charlar acerca de todas estas cosas, que nos cuente más en detalle lo que está publicado en su libro y en el segundo, que como les dije publicó hace poco tiempo, y que nos dé un pantallazo acerca de lo que es su opinión acerca de la efectividad del sistema interamericano o no, y qué es lo que sirve y lo que no de estas actuaciones. Bueno, gracias Luis, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecer a Luis, en nombre de a la Universidad Nacional de Lanús, por haber organizado la actividad. Una alegría siempre participar de jornadas en las universidades del conurbano bonaerense. La verdad que ha sido, el año pasado fue un año, el cierre del año pasado, con la pandemia fue un año bastante productivo para cerrar publicaciones que venía haciendo y tenía pendientes, y este 2021 arrancó con varios libros juntos, prácticamente. Por eso dice Luis, el que acaba de sacar, porque si bien a fin del año pasado salió La Argentina en el banquillo, que es el que estábamos conversando hoy, en el mes de febrero y marzo, la editorial de la Universidad Nacional de José Paz, que es donde yo soy profesor regular, que es EDUNPAS, publicó por un lado mi manual de derechos humanos, que la verdad que es algo que me pone muy contento, porque es un manual que contiene toda la parte general de la materia de derechos humanos, y es gratis. Entonces, al ser de descarga gratuita un libro de derecho, en la actualidad con lo que salen los libros jurídicos, creo que es algo que puede ser muy útil, no solo para los 800 estudiantes que tengo por cuatrimestre en UNPAS, sino también para estudiantes de derechos humanos de otras universidades nacionales. Entonces me parece que ha sido una gran idea de la editorial de la universidad. Y el otro libro al que hacía referencia Luis tiene que ver con un proyecto de investigación que terminé de dirigir a fines del año pasado, que tiene que ver con las estadísticas de los casos de Argentina ante el sistema. Ese libro también se descarga de manera gratuita de la página de DUNPAS, y ahí algunos datos sobre el litigio de Argentina en los últimos 45 años son impactantes. Creo que a eso quizás se refería Luis en relación a hablar un poco de esa publicación, y después algo voy a decir sobre los tiempos, sobre todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la Argentina del banquillo, yo siempre digo que es el libro que a mí me hubiese gustado leer cuando era estudiante de Derecho y empezaba con las cuestiones de derechos humanos, porque es una práctica muy común de las facultades de Derecho que los estudiantes memoricen estándares sin tener muy en claro de dónde salen, ¿sí? La Corte dijo en el fallo tal cosa. Uno retiene eso, y la verdad que lo que la Corte dijo en el fallo tal, o lo que la Comisión dijo en el informe tal, tiene un contexto, no sale de la nada. Entonces, en la Argentina de banquillo trato de contar de dónde salen esas decisiones, cómo se llega a esos resultados, y en definitiva termina siendo entonces no solo un libro de derechos humanos, sino que termina siendo un libro de historia, y de historia argentina de los últimos 45 años, porque es un libro que analiza los diferentes procesos políticos que se vivieron en Argentina, desde la dictadura hasta el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. La verdad que a mí siempre me pareció interesante la política que está atrás del derecho, ¿no? Entonces, conocer la cocina del sistema interamericano y cómo se toman estas decisiones, y mostrarla de la manera más fácil posible, porque creo que uno de los aspectos más fundamentales que me planteo con este libro es escribirlo de manera fácil. Así que sea un libro que pueda ser leído por cualquier persona, independientemente de si estudia o no Derecho. A diferencia de otro que va a salir ahora posiblemente el mes que viene, que ese va a ser publicado por Astrea, y ese sí es muy jurídico, con notas al pie, con esas cosas que nos gustan a los abogados y abogadas, de copiar el número de párrafo. Bueno, la Argentina de banquillo no es así, no tiene notas al pie, no tiene números de párrafos, sino que está contado y relatado para que cualquier persona pueda entender qué es lo que estaba discutiendo, ¿no? Y cómo se llegan a ese tipo de decisiones. Yo creo que la característica principal de los sistemas de protección es que, como decía Javier, son subsidiarios de los sistemas nacionales. Entonces, la víctima primero tiene que agotar los recursos del sistema nacional. Eso le lleva generalmente una década, ¿sí? No solo en la Argentina, porque no es que solo la Argentina tiene un problema de plazo razonable, digo.
La gran mayoría de los países del mundo tienen un sistema de administración de justicia muy lento. ¿Sí? Fíjense la cantidad de casos que tiene Italia por año, condenas del Tribunal Europeo por violación del plazo razonable. Estamos hablando de cientos, miles. ¿Sí? Y es un problema estructural. Pero bueno, esa década de litigio interno después es acompañada por una década de litigio internacional. Entonces, lo que termina pasando es que muchos de estos casos terminan siendo tratados o resueltos por el sistema 20 años después de que pasaron los hechos. Y eso hace que, en general, se esté lidiando con procesos y violaciones de derechos humanos que ocurrieron décadas antes, y en ese sentido me parecía muy importante volver a traer esas historias a la actualidad. ¿Sí? Yo siempre digo que para mi generación el caso de Walter Bulacio era paradigmático porque todas esas luchas pasaban al mismo tiempo que nosotros estudiábamos. En la actualidad hay muchos estudiantes de abogacía y de otras carreras que no saben quién era Bulacio, o por ahí lo conocen muy de lejos el caso. Entonces, volver a traer esas historias, volver a hablar del caso La Tablada, por ejemplo, es algo que en la Facultad de Derecho no se hace. ¿Sí? En la Facultad de Derecho en general incluso se trata de usar los últimos estándares. Entonces los estándares anteriores van medio quedando en el tiempo. Entonces acá lo que buscaba era recobrar esas historias, sobre todo porque me parece que en materia de derechos humanos la memoria es un aspecto fundamental. Entonces, para muchas víctimas que no terminaron consiguiendo reparación para el caso particular, contar sus historias en cierto sentido puede ser una forma reparadora o un pequeño aporte que yo podía hacer para repararlos en cierto sentido por las violaciones de derechos que padecieron. Sobre todo porque hay muchas víctimas que fallecieron y familiares que fallecieron, entonces reflejar esas luchas me parecía muy, muy interesante y necesario, porque no existía un libro en la Argentina que recogiera esa historia. Lo más parecido que podía llegar a ver, que no es parecido al libro que yo hice, es mucho mejor que el mío, es el libro que hizo Sofía Tiscornia sobre el caso Bulacio, pero un libro solo sobre el caso Bulacio. Pero sobre el resto de los casos en general no existía esto. Y después, bueno, la selección de casos, son 43 los que elegí en la Argentina de banquillo, obedecía a dos cuestiones. Por un lado, me parecía que era necesario hacer un libro federal, contar violaciones de derechos humanos que ocurrieran en todo el país. Esto que decía Luis de que muchos casos son de las provincias, era importante porque también requería contar los procesos políticos que se vivían en esas provincias. ¿Sí? Entonces, me parecía importante mencionar casos de diferentes provincias. Entonces hay de Mendoza, hay de Corrientes, hay de Neuquén, hay de Salta, hay de Córdoba, hay de Entre Ríos, hay de Santa Fe. Es decir, traté de abarcar varias provincias al momento de analizar los casos. Y por otro lado, hacer un libro plural. ¿Sí? Y en eso creo que las 350 entrevistas que hice me parece que lograron contar la historia argentina desde la perspectiva de los protagonistas de esta historia, ya sea de izquierda, de derecha, radicales, peronistas, todo el que quiso hablar le puso de grabador cuando podía hacer entrevistas presenciales y lo llamé por Zoom o WhatsApp cuando me agarró el principio de la pandemia y estaba con las últimas correcciones y tenía que actualizar los últimos datos antes de mandar a la editorial para que lo termine. Entonces me parece que esa pluralidad de voces hace que el libro, y voces que, ojo, muchas de estas voces, muchas de esas declaraciones yo no concuerdo con lo que dicen, ¿sí? Pero contar la historia argentina, incluyendo la posición de todas estas personas, me parecía que era muy, muy importante para poder comprenderla, ¿no? Poder comprender las dificultades y los matices que tiene. Después, Luis ahí preguntaba qué aspectos positivos y negativos puede tener el sistema. Yo creo que el libro, cuando lo lean, una sensación que en general queda es de frustración, ¿sí? Porque las víctimas en general tienen una gran frustración. Frustración porque en la mayoría de los casos no hay sanción penal para los autores de las violaciones de derechos humanos, porque la reparación llega 15, 20 años tarde, entonces hay veces que la sanción penal es imposible. Frustraciones porque si tenés un familiar desaparecido o muerto por gatillo fácil, no lo van a revivir. El sistema interamericano no hay forma de que la justicia te devuelva eso, porque si fuiste torturado o torturada, eso no vuelve para atrás, porque si estuviste muchos años detenido de manera injusta, eso no se repara. Entonces, claro, muchas víctimas
transmiten esta idea de yo esperaba otra cosa, los tiempos fueron muy largos y por ahí ya no me sirvió cuando llegó la decisión del sistema interamericano, pero me parece que también lo que muestra es las potencialidades del sistema, entendiendo que, por lo menos en mi opinión, su mayor utilidad tiene que ver con funcionar como adopción de garantías de no repetición, ¿sí? Y esto también las víctimas lo rescatan. La reparación no es tanto para el caso particular o el caso individual, sino tiene mucho más que ver con lograr reformas estructurales o algunos cambios incluso procedimentales o de prácticas que hace que lo que le pasó a una determinada persona no le vuelva a ocurrir a otra, ¿sí? Y en ese sentido creo que el sistema sí es muy eficaz, ¿sí? Incluso si uno va ya para el lado más jurídico, desde la creación de estándares, porque los estándares que se derivan de un caso del sistema son utilizados o podrían ser utilizados por el Poder Judicial y los órganos de administración de justicia para resolver nuevos casos. Es decir, si uno piensa en el caso de Leonardo Fornerón, por ejemplo, que es el caso de este padre de la provincia de Entre Ríos, que se entera que una pareja que tuvo estaba embarazada y que reclama por la paternidad de su hija desde el mismo día en que nace. Esa hija es dada en adopción, un matrimonio de Buenos Aires, ellos son de Entre Ríos. La sentencia de la Corte Interamericana a Fornerón le llega cuando su hija tiene 13 años. Y cuando su hija llega a los 18 años ya decide no tener más contacto con él. Es decir, la sentencia de la Corte ordena iniciar un proceso de vinculación que no se había dado en los 13 años anteriores, que duró hasta que ella llegó a la mayoría de edad y ya ese vínculo que se empezaba a armar con todas las dificultades que tenía, se cortó. Entonces, para Leonardo, el sistema no sirvió. Él no está con su hija, sus hijos no conocen a su hermana, su madre no conoce a su nieta, ¿sí? Sin embargo, él es muy consciente de que su caso sirvió para que muchos padres que transitaban por la misma situación que él, ¿sí? No se olviden, digo, los problemas y la discriminación por motivos del género en la administración de justicia, si bien en casi la mayoría de los casos tiene que ver con una violencia contra la mujer, el caso de Leonardo también muestra aquellos pequeños o pocos casos donde la discriminación se basa en estereotipos vinculados al modelo de familia que tienen quienes integramos el sistema de administración de justicia. Entonces, esos estereotipos dicen que un padre soltero no puede criar una nena, que la nena va a estar mejor con una mamá y un papá de Buenos Aires de clase alta, y no con un papá soltero pobre de Entre Ríos. Bueno, eso, en palabras de Leonardo, su caso va a permitir que no vuelva a ocurrir. Entonces, en ese sentido, el sistema puede ser muy útil. Creo que el sistema también demuestra, y esto lo mencionaban en las exposiciones anteriores, que en gran medida las soluciones a los casos de derechos humanos son políticas, ¿sí? Es política la decisión de un gobierno de ingresar a un proceso de solución amistosa, es política la decisión de un gobierno de cumplir con el acuerdo de solución amistosa o no, es decir, hay estados que hacen acuerdos y después no los cumplen. Es política la decisión de un gobierno de modificar o no una determinada norma, ¿sí? Porque cuando hay voluntad política, los consensos legislativos se consiguen. Esto que decía Luis de las modificaciones en materia de libertad de expresión en Argentina, digo, es un juego muy, muy interesante y un litigio estratégico que se da en el sistema interamericano, que arranca con la derogación del desacato en el caso de Berbisky, termina con la modificación de las calumnias e injurias en el caso de Kimmel, y llega a la discusión de la indemnización, las reparaciones en materia civil en Fontevecchia, ¿sí? Y eso tiene que ver con un juego con el sistema interamericano, y se consiguieron las voluntades para cambiar las leyes. Ahora, si uno mira la ley penal juvenil, está desde Bulacio pendiente, ¿sí? El caso de Bulacio, después de 20 años, no se cierra, porque Argentina todavía no modificó su régimen penal juvenil. ¿Por qué? Porque no hay consenso legislativo. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad política de hacerlo, porque el costo político de tratar eso es muy complicado, ¿sí? Ningún gobierno quiere aparecer promoviendo la modificación del régimen penal juvenil, porque lo primero que aparece en esa discusión es la baja de la imputabilidad. Entonces, digo, esa ley no sale porque no se consiguen los consensos en función de la dificultad, o la falta de voluntad política, o la dificultad de arribar a ellos. Entonces me parece que el libro también, en ese sentido, Luis lo veía como algo negativo, yo lo veo como algo positivo, rescatar a la política como capacidad de producir cambios en materia de derechos humanos. El lunes estábamos justo, contaba
y no siempre se requieren grandes cosas, es decir, los cambios en materia de derechos humanos no son siempre revolucionarios o súper complejos como modificar un régimen penal juvenil, por ejemplo. Hay veces que es voluntad política de hacer pequeñas transformaciones. El lunes decía en una charla en la ABA con María del Carmen Verdú, ella mencionaba, si mal no recuerdo hablaba del año pasado, una decisión vinculada a los casos de gatillo fácil, ¿no? Por fuerza de seguridad. Ella mencionaba una decisión del Ministerio de Seguridad de que los miembros de la PCA, la Policía de Seguridad, no vayan con el arma fuera del horario de trabajo. ¿Sí? Ella señalaba que eso impactó en que no hubiera caso de gatillo fácil por miembros de la PCA en todo el año. ¿Sí? No se requería una reforma de todas las fuerzas de seguridad, sino nada más una decisión de decir, bueno, fuera del horario, si no está cumpliendo funciones, no va con el arma, y el impacto que eso tuvo es fenomenal. ¿Sí? Entonces, hay veces que también los cambios en materia de derechos humanos son mucho más pequeños, y hay que poder tener imaginación para avanzar. No me quiero extender mucho más. Ahí Luis me preguntaba sobre las estadísticas. Creo que nosotros analizamos 322 casos que habían hasta octubre del año pasado, terminaron siendo 340 y pico a fin de año. Lo que muestra el litigio de Argentina es que el promedio de duración de casos o de las denuncias ante el sistema interamericano es de más de 10 años y medio. Y esos 10 años y medio se benefician de los casos de la dictadura que se resolvían muy rápido. Es decir, el promedio en los casos actuales es mucho mayor a los 10 años. 10 años de trámite en el sistema interamericano es muy complejo para la víctima. Muy complejo porque se le pasa la vida. Y ahí creo que hay un rol fundamental de los abogados y abogadas y de quienes litigan ante el sistema, de explicar bien para qué sirve el sistema. ¿Sí? Si a la víctima se le explica que el sistema demora este tiempo, si a la víctima se le explica que el sistema no sirve para hacer plata, ¿sí? Que las reparaciones que el sistema interamericano da no son millonarias, ¿sí? Ustedes piensen que nosotros teníamos, a ver, tengo por acá abierto el archivo, después se los paso, pero Argentina a lo largo de la historia, hasta fin del año pasado, había sido condenado a pagar entre todos los casos. Argentina tenía más de 30 condenas de la Corte Interamericana, ¿sí? Estamos hablando de 30 condenas. Entre todos los casos, el monto total de indemnización que Argentina tuvo que pagar fue de $5 millones. ¿Sí? 5 millones de dólares es lo que pagó Argentina cuando hablamos de todas las condenas que tuvo en la Corte Interamericana. ¿Sí? De esos 5 millones de dólares, ¿sí? Más de la mitad, estamos hablando de, no, un poquito menos de la mitad, 2 millones de dólares son del caso La Cajonat solamente. Es decir, que todo el resto de los casos estamos hablando de 3 millones de dólares en conjunto. El promedio que nos daba, ¿sí? sin distinguir entre tipo de violación de derechos, ¿sí? Estamos hablando de 50, 60 mil dólares. ¿Sí? 110 si mezclábamos todos los derechos. Pero si ustedes miraban casos, por ejemplo, de libertad de expresión, estamos hablando de 40 mil dólares. ¿Sí? Casos de prisión preventiva, 30 mil dólares. Y estamos hablando de litigios que duraron 20, 25 años. Entonces, hay que terminar con la mentira de que la gente se hace millonaria con esto, porque ningún abogado hace un juicio de 25 años para cobrar 30 mil dólares. 25 años estamos hablando, de sostener el litigio, de viajes a Washington. Entonces, claro, si uno explica todo esto desde el inicio, la víctima ya se prepara para otra cosa y espera otra cosa del sistema. Entonces me parece que también, hay una función pedagógica del abogado, hay que romper con esa práctica que nosotros tenemos de si pierdo, hay que ir a los recursos hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Que pasa en todos los fueros. La idea es, yo voy a ir a la corte siempre, hasta la queja, vamos hasta la corte, queja. Se apela a todo, se recurre a todo y se llega en queja a la corte por cualquier cosa, y de cualquier cosa termina en un 280 y perdiste como en la guerra en la corte. Y algo bastante parecido pasa en el sistema interamericano. Esto de, bueno, perdí a nivel argentino, voy a hacer la denuncia ante la comisión, primero, voy a hacer la denuncia ante la corte, imposible. ¿Nos vamos a la corte interamericana? No, nadie se va a la corte interamericana. Lo que van a hacer es una denuncia ante la comisión interamericana. Y sus chances de éxito son casi nulas. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Sí? El cuello, ¿sí? El cuello de botella de la comisión es increíble, y el porcentaje de casos, de denuncias que recibe, de las cuales analiza la admisibilidad o que decide tramitar, son muy pocas. ¿Sí? La gran mayoría de los casos, la gran mayoría de las denuncias que llevan a la comisión, no se tramitan. Entonces no hay que mentirle o venderle a
la víctima o a quien perdió un caso a nivel interno, que el sistema interamericano le va a resolver la vida, porque en general eso no va a pasar. Y entonces hay que empezar a poner en perspectiva esto, además para no llenar al sistema interamericano de denuncias que no tienen ningún sentido, ¿sí? Porque así como hay miles de recursos ante la Corte Suprema que no tienen ningún sentido, lo mismo pasa en el sistema interamericano. El mismo abogado lo que hace es agarra el recurso extraordinario, le hace 3 cambios y lo manda a la comisión. Y eso no va a andar bien. En general no anda bien. O no va a tener un buen resultado. Entonces me parece que pensar eso, ojo, no creo que eso tenga mucho impacto después en los tiempos que trata la comisión de resolver, ¿sí? Está históricamente la discusión de que la comisión es lenta porque no tiene presupuesto, lo cual es cierto, pero también la gestión de Paula Bravo en la Secretaría Ejecutiva demostró que, con muy poco presupuesto, porque no es que la llenaron de plata la comisión, la producción de la comisión en el periodo 2015-2019 fue extraordinaria. En cantidad, no hablo de calidad, no estoy hablando del contenido de los informes. Pero en cuanto a cantidad de informes, prácticamente en esos 4 años había sacado la misma cantidad de informes que en todo el resto de la historia argentina. Entonces, ahí hay algo también para pensar, que no es solo la plata para contratar abogados y tener más periodos de sesiones, sino que también hay algo vinculado a cómo se organiza internamente la comisión para manejar el trabajo. Entonces me parece que eso es importante. Bueno, no me extiendo mucho más, no sé si va a dar lugar después para consultas o preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sebastián. Un par de cositas que quisiera agregar, ¿no? Por un lado, lo que yo decía no es que no sea política la solución, por el contrario, yo creo que siempre la solución es política, pero de la buena política, y no de la mala, ¿no? Que es una aclaración. Y creo que, insisto, hay un déficit de nuestra política en no haber promovido las reformas estructurales necesarias, que no es solamente en el caso de la actuación ante el sistema interamericano y del impacto de las resoluciones del sistema, sino en algunos otros temas como en la reforma del sistema de administración de justicia, y podríamos hablar de muchos otros. Pero bueno, fuera de eso, también hay un impacto político en la Comisión y en el sistema interamericano, porque no es lo mismo tener a Luis Almagro y a su postura de secretario de la OEA que en otras situaciones. Pablo Abrao fue un excelente funcionario que llevó adelante una gestión que demostró que no era tanto la falta de recursos, como bien vos lo señalabas, sino la falta de voluntad, lo que muchas veces frenaba los casos en la comisión o los informes. Y también uno podría decir que de acuerdo a cómo se va integrando la comisión y quiénes son los comisionados, es más efectiva una cosa u otra. Es decir, no es lo mismo una comisión, por ejemplo, con Paulo Banucchi como comisionado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que con otros funcionarios. Pero bueno, siempre también depende, por eso, de un sistema que tiene como cabeza la OEA y lo que la OEA resuelve, y ahí ya escapa incluso de la esfera nacional. Y en cuanto a la esfera nacional, sí, también, por supuesto que ha habido inconvenientes, sobre todo cuando se tienen que juntar voluntades para alguna reforma que claramente no existen. El caso que vos mencionabas de la ley penal juvenil es uno. En el caso de Bulacio, nosotros lo único que logramos después de mucho intervenir, en un momento en que estaba totalmente atacado, fue que se hiciera el juicio oral y público contra el comisario Espósito, con una condena mínima, porque el delito con el que había llegado a juicio ya era un delito inferior, y bueno, y ninguna de las otras reformas profundas que la Comisión y la Corte Interamericana exigían, con lo cual el caso permanecerá abierto hasta que se dé respuesta total. Y así podríamos mencionar otros, pero en lo que es la falta de voluntad política, yo lo hablaba con vos cuando me entrevistaste para el libro, y te mencionaba el caso que tuvimos con las penitenciarias de Mendoza, cuando en su momento, entrevistándonos con el ministro de Seguridad de la provincia, y al plantearle que era un reclamo que surgía de los pactos, de la Convención Americana, etc., nos dijo que Mendoza no había firmado el Pacto de San José de Costa Rica, como si fuera un Estado independiente que no tuviera nada que ver con el resto, lo cual en principio nos dejó un poco asombrados, ¿no? Por esa falta de compromiso con algo tan elemental como son los tratados interamericanos, los instrumentos internacionales que además desde 1994 forman parte de nuestra Constitución.
Bueno, ahora vemos que Mendoza se quiere independizar, así que parece que es una voluntad que persiste. Pero bueno, entonces lo que indica es una falta de voluntad política, y claramente, si no queremos cumplir, no nos interesa, y no nos vengan con los pactos ni cosas por el estilo. Y entonces el Estado federal a veces tiene ese límite. Con Javier muchas veces lo vimos. Y en otros casos vemos, hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, otro de los mecanismos que tiene el sistema son las audiencias temáticas. Alguna vez tuvimos que ir con Javier a hablar sobre la falta de defensor del pueblo en nuestro país, cosa que efectivamente ocurre, y que ocurre en resumidas cuentas porque hay que juntar una mayoría especial en el Congreso que ningún gobierno del signo que haya sido ha logrado convocar como para poder nombrar un funcionario. Nunca hubo un acuerdo. Y sin embargo la Argentina tiene un número elevadísimo de defensores del pueblo, provinciales, adjuntos, y estudiando los casos de la Defensoría del Pueblo Nacional, nos encontramos con una paradoja. Desde que no hay un defensor del pueblo, la Defensoría resolvió más casos que nunca. Ahí uno ve que hay un déficit político también. Y esto es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta, porque en definitiva toda reforma va a necesitar un impulso político, si no, no hay. Aunque sea grande o chica, grande o pequeña, desde poner un cartel en una comisaría que diga el número al que se puede recurrir para hacer denuncias contra la propia comisaría, cosa que las comisarías dicen que cumplen, pero uno va a buscar el cartel y no lo encuentra nunca, hasta cosas simples como la prohibición de portar armas a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que son pequeños detalles, pero que sí, claro que impactan. Ahora, para que esto funcionara, tendría que haber voluntades políticas concordantes, tanto a nivel nacional, y no quiere decir que sean todas del mismo signo partidario, ideológico, sino que todos tengan una misma convicción de que los derechos humanos son una realidad que debe ser respetada y que necesita tener vigencia, y que parte de su efectivo cumplimiento tiene que ver con el respeto a las normas del sistema interamericano, respeto que por otra parte debería ser casi indiscutible a partir de que la Argentina ha incorporado los instrumentos que le dan base a ese sistema a la Constitución, y eso implica también un compromiso de respetar lo que es el andamiaje del sistema, ¿no? Que si no podemos decir, las incorporamos a la Constitución para lo que nos gusta, y después cuando tenemos que ir al sistema no nos gusta, entonces no vamos, ¿no? Pero también una voluntad del sistema interamericano por mejorar su funcionamiento, porque a veces nos pasaba también que de repente nos daban traslado de una petición que era sobre el retardo de justicia y que se había iniciado hacía 8 años ante el sistema, con lo cual uno decía, ¿cómo? Nos dicen a nosotros que tenemos retardo de justicia, tuvimos 8 años una petición. Entonces el pobre peticionario a esa altura ya había perdido toda esperanza, ¿no? Eso creo que es una cuestión delicada. Estoy viendo que por el canal de YouTube, que también está transmitiendo el evento, hay reconocimientos para María Dolores y para su actuación, porque evidentemente ha causado mucho impacto, ¿no? Es realmente uno de los casos que uno siempre pone como ejemplo, pero escucharlo contado por la propia protagonista tiene otro impacto, ¿no? Así que veo ahí que hay bastante. Bueno, no encuentro ninguna pregunta, ninguna inquietud que nos hayan planteado, sino más bien saludos y reconocimientos por la charla. Así que no sé si María Dolores... ¿Puedo decir algo del caso de María Dolores? Pues. A mí la verdad que el caso de María Dolores, cuando la entrevisté, me impactó muchísimo, digo, porque por lo absurdo de todo el tema de la custodia, ¿no? Y esto creo que en el libro lo conté bien. Como ella mencionaba que le mandaban custodios claro, que es muy propio de la Administración de Justicia, ¿no? El custodio que hace los mandados, que compra cigarrillos, que le va a buscar los nenes a la escuela. Entonces, claro, cuando ella le decía, no, yo no necesito eso, yo nada más necesito que me cuides, el custodio no sabía qué hacer. Es decir, necesito que me acompañes a la cárcel, se morían de miedo. O querían entrar con el arma a la cárcel. O no revisaban el auto, por ejemplo, le cortaban el líquido de freno, era eso, ¿no? La manguera del auto con el líquido de freno. La manguera de la nafta, y me habían aflojado todas las cubiertas, cuestión de que volábamos con los custodios. Y no lo revisaban, entonces...
Es impresionante, ¿no? Esa idea Porque lamentablemente la función de custodia para el Poder Judicial no es la de custodiar, sino la de ser una especie de cadete al servicio del funcionario, lo cual lo hace un puesto codiciado para muchos agentes policiales, porque saben que ahí van a estar bien, lo único que van a tener que hacer es ir a comprar un sándwich o un paquete de cigarrillos. Ahora, cuando se les dice, bueno, van a tener que trabajar de custodia, los pobres tipos no saben qué hacer. Y eso es un déficit, en todo caso, de formación de la fuerza y otras cosas que quedan al desnudo cuando se presenta una situación como esta. Que muchas veces la actuación ante el sistema sirve para eso, para poner de manifiesto cosas que a lo mejor nadie ve, pero que pasan cotidianamente, ¿no? No sé si Javier, María Dolores quieren agregar algo más. Sí, yo quería agregar algo que me quedé pensando, me cuesta mucho realmente acordarme de esos tiempos, porque bueno, esto fue una reseña de lo que me ocurrió a mí en relación a el sistema. Pero lo más terrible que me ocurría era, más allá de tener medidas cautelares, lo que iba sucediendo es que, bueno, digamos que era un poco suicida mi actitud, quizás hoy no lo haría, no lo sé. Pero tras una amenaza, al día siguiente iba a hacer otra visita sorpresiva. Y como que redoblaba la apuesta. Hoy no sé si lo haría, sinceramente no es un ejemplo a seguir, no, digamos que ha sido tema hasta de psicoanálisis eso, ¿no? Pero sí, digamos, lo que me queda o lo que me quedó, quiero dejar esta sensación que tuve ayer, por ejemplo, que lo pensaba, que iba a decir hoy, es que detrás de esto que trascendió, que como bien dijo Salgado, bueno, tuvo más visibilidad, detrás de esto vino mucho castigo psicológico, porque ¿qué ocurría? Como ante la amenaza no surtía efecto, lo que pasaba era que cualquier visita de cárcel que yo hiciera, el detenido, o sea, y eso que lo trataba de hacer en forma masiva, de anotar, bueno, o sea, que no se notaba quién era denunciante y quién no. Muchos detenidos murieron, muchos detenidos después de una visita, hubo un caso terrible que después de conversar conmigo fueron toda una noche picaneados, 2 detenidos, preguntándoles dónde está la Gómez ahora. Otro detenido en la unidad 34 de Melchor Romero, que era mudo. La verdad que siempre me quiebro, no quiero acordarme mucho para no hacer papelones, pero lo cierto es que como pudo y haciendo señas y pateando la reja, pude ingresar donde estaba y ni al peor animal se lo mantiene privado de libertad de esa forma. A la semana apareció muerto en su celda. Y así puedo contar muchísimos casos de detenidos que realmente me protegieron. Parece una paradoja, las fuerzas de seguridad no, el Estado no, pero los detenidos eran otras épocas, otra población carcelaria quizás. Hubo uno que incluso armaban balaceras en las unidades cuando yo llegaban como para intimidarme. El hombre se me tiró encima cubriéndome con su cuerpo y le pregunté qué hacía, si estaba loco, y me decía a mí sí, pero a vos no. Y así puedo contar muchas anécdotas que iban pasando detrás de esta visibilidad que yo he tenido. Y bueno, mientras uno va esperando quizás esa protección del Estado o detrás de esto, que soy, insisto, la cara hoy de decir, bueno, me pasó esto con el sistema, detrás hubo un daño psicológico y un dolor muy grande que cada detenido que ha muerto los llevo profundamente en mi alma y en mi memoria, y creo que, bueno, son a veces las verdaderas víctimas, y bueno, nosotros somos la cara visible y tenemos la posibilidad quizás de, en mi caso fue el CELS, y otro conjunto de personas, pero bueno, estos anónimos que quedaron en el camino, bien vale creo que hoy que los recuerde. Y que los recuerde con mucho dolor y decir que bueno, eso también fue parte de un gran daño que le hicieron a mi alma, pero bueno, gracias a Dios no me sacó fuerzas. Y esto es lo que quería decir, recordarlo realmente. Muchas gracias. No, gracias a vos, María Dolores. Acá, Sebastián, perdóname, pero tengo una pregunta para vos, que es ¿cuáles fueron en los últimos años
los temas más recurrentes que trató la Comisión Interamericana. Yo puedo contar las que se publicó, Javier quizás puede contar desde adentro las que por ahí no se conocen, él tiene esa mejor data. Igual, déjame decir una cosa, ahora contesto la pregunta de lo que decía recién Dolores, ¿no? Porque también lo que muestra el caso de ella es la impunidad. Porque vos fíjate que, digo, una denuncia que pueda hacer una persona privada de libertad no se investiga nunca en la vida, ¿sí? Que en la nada. Ahora, ella no era una persona privada, ella era una funcionaria, entonces ni siquiera se investigaba una denuncia que hacía una defensora oficial en su propio caso. No es que nadie está diciendo que se investigaban las denuncias que ella hacía de los presos, esas no las hacían investigar. Ahora, ella denunciaba que la amenazaban a ella, a una magistrada, y no se investigaba tampoco. Es decir, y era una atrás de la otra. Entonces, la impunidad total con la que se manejaban, que para el común de la gente, por ahí Dolores era una privilegiada, entonces hubiesen esperado que en el caso de ella sí hubiesen investigado, y no en las torturas de los presos. Y tampoco, es decir, esa complicidad del Poder Judicial, en este caso de la provincia, ¿no? Con relación a las cosas que le pasaban a ella, es alarmante. Es alarmante porque si ella no obtenía justicia, imagínense todo el resto, ¿no? Es algo como para pensarlo. Con relación a la pregunta, a ver, es paradójico, pero si uno mira estadísticas, creo que en los últimos años el tema más recurrente, aunque parezca mentira, tiene que ver con la indemnización de policías por accidentes en ocasión de servicio. Yo creo que estadísticamente ese es el que más temas se llevó. Por ahí habrán 4 o 5 sobre esa misma temática que la Comisión aprobó en los últimos años. Corregime, Javier, si vos recordás que haya algún otro tema que estadísticamente tenga mayor cantidad de informes, pero me parece, por lo que estoy recordando ahora, es el tema más recurrente, lo cual no significa que haya mayor cantidad de denuncias sobre esos temas. Por ahí, coyunturalmente, hizo que se junten esos casos, que eran denuncias que venían de hace más tiempo, por el presidente de la Corte vinculado a Malvinas, entonces esa discusión que había, ¿sí?, en tiempos de guerra o en tiempos de paz, si era acto de servicio o no, y si correspondía a una indemnización, me parece que viene por ahí. Sí, hay varios casos de esos, pero como vos decís, Sebastián, no necesariamente están reflejados en informes, ¿no? ¿Cuál es la vedette de la denuncia contra la Argentina? Claramente tiene que ver con cuestiones del debido proceso, con la administración de justicia y con las peculiaridades dentro de lo que puede ser una violación del artículo 8 de la Convención Americana, del artículo 25 de la Convención Americana. El tema del plazo razonable es algo que se presenta, yo diría, en el 95% de los casos que están en trámite en la Argentina. O sea, todos los casos obviamente tienen 1 o 2 derechos estrella, que son, digamos, en cuyo marco gira la denuncia, pero se alegan otros derechos también. Pero el que aparece sistemáticamente en los casos contra la Argentina es el tema del plazo razonable. Y en un momento, ahora no tanto, porque ha habido algunas reformas normativas también en esta materia, pero en un momento la denuncia por excelencia contra la Argentina, sobre todo impulsadas por defensores públicos, ¿no? Ahí la Defensoría General de la Nación ha tenido y tiene un rol muy, muy relevante en hacer visibles estas cuestiones estructurales, ¿no?, de violaciones al debido proceso en la Argentina, tiene que ver con la violación del doble conforme en materia penal. Hemos juntado bolsas de casos donde se argumentaba la violación del artículo 8.2H de la Convención, y Luis me podrá corregir, pero hemos tenido tantas reuniones por aquella petición 828 del año 2001, donde la Comisión había acumulado, y yo digo, mejor dicho, amontonado, porque había juntado denuncias de distintas jurisdicciones que hacían muy, muy complejo poder explorar la posibilidad de una solución amistosa. Pero si ha habido un derecho digamos, por el cual ha sido cuestionada la Argentina en una enorme cantidad de casos, es el tema de las garantías judiciales, ¿no? Con sus distintas variables, pero fundamentalmente los aspectos relacionados con la violación al plazo razonable, y ahora no tanto, insisto, pero todavía hay muchas denuncias que están en trámite con esta cuestión de la violación al doble conforme en materia penal. Luego hay algunas otras cuestiones, cositas. Ahora lo que viene muy creciendo es el tema de las comunidades indígenas. La experiencia de Sebastián es la primera condena que tiene Argentina
vinculada con este tema, pero hay muchas otras que vienen detrás, ¿no? Sobre comunidades indígenas. Y se abre también la novedad del artículo 26 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda esa apertura que ha hecho la Corte, particularmente en este caso de la Cajonat, que creo yo que va a dar lugar a nuevos estándares y a nuevos tipos de denuncias. La cartera de contención argentina es muy dinámica y es mucho más sofisticada que otros estados de la región. Y eso nos da lugar a que tengamos que enfrentar casos que hasta nos ponen en situaciones donde abogados se quejan porque les regularon honorarios de una manera que no les gusta, ¿no? Como fue el famoso caso Galante y tantos otros que tenemos en cartera. Pero yo diría que si hay un derecho, insisto, que se estrella en lo que es la cartera, entre comillas, ¿verdad? En lo que es la cartera de condición argentina, es la violación de garantías judiciales. Y después, Sí. ahora que me estaba acordando, también aparecen varios casos de leyes de casos de la dictadura que no quedan comprendidos en las leyes reparatorias. ¿Sí? Hay algunos eso, ¿viste? Llegó el de Almeida a la Corte, pero habían varios más que todavía están en comisión en etapa de admisibilidad, con la admisibilidad aprobada. Hay también en los últimos 4 o 5 años, Sí, hay algunos, 5 o pero 6 son informes sobre numéricamente... eso. Sí, lo que pasa es que en ese caso hay muchos que son por la distinta interpretación que se hizo de los estándares fijados a partir de Jofre de Vaca Narvaja por la Corte, sobre todo en materia de lo que es el exilio durante la época de la última dictadura cívico-militar. Pero bueno, sí, hay una cuestión que Javier seguramente compartirá esto, que es que el sistema en algún momento parecía exigirle más a la Argentina que a otros países. Y cuando uno me preguntaba, pero nosotros que hacemos más soluciones amistosas, que buscamos resolver más las cosas, nos decía, por eso, porque ustedes nos responden. Fue alguna contestación que obtuvimos en su momento. Y es cierto que en la Argentina también está muy difundida la posibilidad, sobre todo dentro de la comunidad abogadil, de recurrir a la Comisión o a la Corte o al sistema interamericano. Y como decía Sebastián, muchas veces las expectativas son imposibles de cumplir. Y muchas veces ese acceso al sistema es nada más que una búsqueda de la cuarta instancia, que no es precisamente la finalidad del sistema, no es cuarta instancia judicial, sino una instancia muy específica en materia de violación de derechos humanos, y no la forma de decir, bueno, no estoy conforme con lo que resolvieron mis tribunales, voy a ir al sistema interamericano, ¿no? Eso es también un defecto que tienen los recurrentes en nuestro país muchas veces, y que lo único que hace es inflar de peticiones al sistema, peticiones que después no tienen la gran mayoría de ellas ningún tipo de posibilidad de éxito, lo único que hacen es recargar todo y no contribuyen a un mejor funcionamiento ni a soluciones efectivas, ¿no? Bueno, no sé, creo que ha sido una charla muy buena. Vivir todas estas cosas no es muy bueno ni muy saludable, pero sí es necesario a veces plantear todo esto para que las cosas queden bien presentes y no sean olvidadas, si fuera una cosa del pasado que ya ocurrió, porque en realidad, sobre todo las violaciones de los derechos de quienes están en situación de encierro en nuestro país, son una moneda constante, son algo que ocurre cotidianamente, y con lo que estamos viendo, simplemente mirando a la provincia de Buenos Aires y su sistema carcelario, que está en una situación de caos total y que realmente necesita una respuesta vigorosa, fuerte, y que hasta la fecha no hemos visto ni vemos que se vaya a obtener en lo cercano, en lo próximo. Y realmente es uno de los problemas más graves en materia de violación de derechos que estamos viendo en nuestro país en estos momentos. Así que traer a la memoria lo que fue ese caso, lo que puso de manifiesto es muy importante, me parece. Y bueno, en eso también queremos agradecer, María Dolores, agradecerle a Javier, que además fue nuestro invitado sorpresa. Pedimos disculpas porque iba a participar Víctor Abramovich, pero el Ministerio Público lo requirió para algunos otros fines que no sabemos cuáles son, pero no pudo participar, nos pidió disculpas y
lo convocamos de urgencia a Javier, que con toda su amabilidad y con toda su experiencia se puso a nuestra disposición y nos ofreció esta exposición que le agradecemos muy fuertemente. Y por supuesto a Sebastián, el autor del libro y de los otros libros que mencionó, que son materia de consulta casi obligatoria en esta materia, donde hay, debo decir, muy poco escrito. Realmente hay muy poco material que uno pueda consultar así y que sirva, que sea de utilidad en materia de todo lo que son los sistemas de protección de derechos humanos, etcétera, y cómo funcionan realmente, ¿no? Más allá de lo que dice la Convención y lo que puede salir de una sentencia, sino de una manera, como decía Sebastián, que cualquiera que la lea pueda entenderla, ¿no? Que eso a veces los textos jurídicos pecan de tener un lenguaje que se hace casi incomprensible para el común de la gente y que uno tiene que explicar lo que explican ellos, ¿no? Así que muchas gracias, Sebastián, y además por haberle permitido a la Universidad de Lanús, a través de lo que es el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, participar de la presentación de tu libro, y esperemos que esta no sea la única ocasión en que nos juntemos para debatir sobre estas temáticas. No, muchas gracias, Luis, a ustedes. Paso el chivo de la página de la editorial de la Universidad de nuevo para que se bajen los libros gratis. Es edunpaz.unpaz.edu.ar. Y no, la Argentina del Banquillo solo es libro digital y está solo en baja libros. Así que ese lo van a tener que, la única forma de conseguirlo es por allá. La editorial Coligüe, ¿no? Es Coligüe, la Argentina del Banquillo, sí. Sí, sí. Muchos años he sido abogado de esa editorial, y soy muy amigo de su dueña. Así que espero que esté bien, bien visible y bien accesible. Bueno, gracias de nuevo y nos mantendremos en contacto. Después veré si les puedo enviar la grabación del evento para que si la quieren reproducir o les es de alguna utilidad, la puedan usar. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos.